Acts Voy ahora chapter a los Hechos de los 19, Apóstoles, capítulo verse 19, 23. And the same versículo time 23. there Hechos arose no 19, small stir 23. about that way, and our Entonces subject hubo is un gospel alboroto no opposition. pequeño Opposition acerca to the del camino. gospel and Y nuestro tema persecution aquí of one es kind la or another. oposición del I'd Evangelio. like to go back for a moment. Oposición al Evangelio y la persecución de una forma u otra. Y quiero ir de vuelta por un momento al versículo 20, donde dice, así crecía poderosamente la palabra del Señor y prevalecía. Y estamos aquí hablando de Efeso, donde el apóstol Pablo en este momento estaba durante su tercer viaje misionero. La fe y el número de conversos crecía a través de la gracia irresistible del Espíritu Santo. De forma poderosa crecía la palabra de Dios y prevalecía. Lo que se está diciendo aquí no es tanto la velocidad del crecimiento y las conversiones, sino se está hablando más bien respecto del poder, porque esto fue una obra de Dios en un clima de paganismo y superstición. Aunque la minoría de los judíos también, de forma maravillosa, fueron salvos y cambiados. Y en las comunidades de aquel entonces, como pasa también hoy en día con diferentes religiones, virtualmente prácticamente era traición olvidar tu fe y adoptar una fe diferente. Y bueno, esto lo vemos bastante hoy en día entre muchos grupos religiosos. Y aquí en Efeso era así, era una cosa tremenda que alguien se convirtiese del paganismo, y aún así muchos sí fueron convertidos. Y no solamente los paganos, sino aquellos también judíos entre ellos de las sinagogas. El prejuicio era tan intenso, y aún así a través de los predicadores hubo muchos conversos y también en las regiones de alrededor. E inevitablemente habría oposición. Habría oposición, esto siempre pasa. El versículo 21, y acabadas estas cosas, se propuso Pablo en espíritu, y esta es una frase muy hermosa, se propuso en el espíritu. En el griego significa algo así. Pablo se dispuso, se determinó en su mente con un plan definitivo de acción, y se propuso, pero en el espíritu, lo hizo en oración, y lo hizo a la luz del llamado de Dios para con él. Ustedes saben que se le había mostrado ya que él sería el apóstol para los gentiles y que él tenía que viajar incansablemente y predicar, y él nunca se estableció en ningún lugar por mucho tiempo. Él se estableció aquí en Efeso por un tiempo, y eso fue porque esto sería un centro regional a partir de donde el Evangelio iría a toda esa área en Asia. Y solamente entonces él se quedaría o se detendría un poco más. Y acabadas estas cosas, se propuso Pablo en espíritu partir a Jerusalén después de andar a Macedonia y Acaya. Y esto es algo que podemos aplicar a nosotros, se propuso en espíritu. Como cristianos que hemos sido salvos por la gracia de Dios, siempre que haya grandes decisiones en la vida, tenemos que tomarlas en oración y siempre en el contexto, a la luz del llamado que Dios tiene para nosotros, que somos testigos para otros. Y cualquier cosa que hagamos, cualquier programa para nuestra vida que vayamos a seguir, podemos servirle y podemos representarle. Pablo se propuso en el Espíritu. Después de andar a Macedonia y Acaya, fortaleciendo esas iglesias allí, predicándole a esos nuevos grupos, él se determinó a ir a Jerusalén, y eso era necesario, porque había esa ofrenda que estaba siendo recolectada para poder ayudar a Jerusalén y a Judá con los diferentes problemas que atravesaban. Después que hubiere estado allí, me será menester ver también a Roma. Se los dice a los que estaban ahí con él. No porque fuera a ir de paseo a Roma, estoy leyendo la Reina Valera Antigua, no porque fuera por interés personal, sino que él sabía y sentía que era importante para él el ir ahí, porque había sido llamado por Dios para predicar a los gentiles. Entonces él deseaba ir a Roma, la capital del imperio, de donde tanto se podría hacer. Y ya había una iglesia ahí
Una de las iglesias en el mundo gentil no fue fundada por Pablo, pero si él pudiera ir ahí, él sentía que era parte de su misión y su obra. Él podía ayudar las cosas allí, enseñar y fortalecer a las personas allí. Así que ese era su objetivo. Deseaba viajar a Roma. Y evidentemente no iba a pasar como él planeó, porque él no iba a ir ahí como un hombre libre, sino que a través de la soberanía de Dios, eso sería el resultado de la persecución en Jerusalén, y entonces iría bajo arresto, por así decirlo, y sería transportado para allá. Y esto le daría oportunidades que él jamás hubiera soñado tener. Entonces, en la misericordia de Dios, muchas cosas sucederían en la soberanía de Dios. Pero Pablo no sabía todavía cómo se sucedería. Pero el versículo 22, y aquí tenemos solamente una parte introductoria para nosotros, y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto. Enviándoles, entonces se quedó en Asia por un tiempo. Él se quedó en Efeso, pero Lucas nos dice Asia, no Éfeso, porque esto nos transmite que está viajando hacia afuera de Efeso y está predicando en la región. Versículo 23. La persecución y las dificultades comienzan. Y este es nuestro primer encabezado. Y aquí tendremos una oposición comercial. Antes tuvimos oposición religiosa, hubo violencia, hubo persecución intelectual y ahora va a haber oposición comercial. Satanás, el enemigo de las almas, utiliza una ruta comercial. ¿Y cómo hace la oposición? A través de asuntos comerciales. Versículo 23. Entonces hubo un alboroto no pequeño acerca del camino. Lucas quiere decir que hubo un alboroto muy grande, gran problema. Y así es como comenzó versículo 24. Porque un platero llamado Demetrio, el cual hacía de plata templecillos de Diana, daba a los artífices no poca ganancia. Y se nos da la impresión a medida que leemos esto, que este platero Demetrio era el que empleaba a muchos artífices, artesanos, perdón. No se nos dice así per se, pero en Efeso él es conocido, parece ser, y si él no es el que lleva el gremio de plateros, pues por lo menos él es un jefe adinerado y es alguien que entonces alienta estas dificultades y está haciendo templecillos de plata. Y no sé qué tú te imagines cuando vemos aquí templecillos, pero aquí indica pequeñas estatuas de plata de Diana, la diosa de Éfeso, y lo mencionaré en un momento, o medallas que la representaban, o alguna inscripción que le recordaba a las personas al respecto de ella. Y también evidentemente tiene que haber habido otros objetos más grandes para utilización doméstica, pero esto es principalmente, primordialmente, lo que estaba haciendo con otras personas. Y las personas venían de diferentes partes a Éfeso para adorar allí y para comprar estas cosas supersticiosas. Y haciendo una fortuna a partir de estas cosas. Y parece que había muchas personas influyentes en la ciudad que se dedicaban a esto. Y versículo 25, a los cuales, reunidos con los oficiales de semejante oficio, dijo, y ahora aquí apela a ellos porque estaban perdiendo dinero. No necesariamente están empobrecidos, pero el avivamiento espiritual allí en Éfeso y alrededor ha llevado a la conversión de muchísimas personas, de modo que ha mermado su oficio. Y entonces habría aquí una reacción comercial primero que nada. Y esto nos recuerda respecto de lo que leemos cuando leemos la historia del gran avivamiento en 1739 en este país y después más adelante en el siglo XIX, en este avivamiento. Y hubo diferentes avivamientos, pero los más grandes avivamientos del siglo XIX. Y los que más se quejaban eran los dueños de bares y cantinas, donde la gente tomaba, porque en muchísimas ciudades y pueblos la gente fue convertida y entonces ya no tomaba tanto la gente. Y entonces muchas de estas personas que tenían bares y cantinas tuvieron que cerrar sus bares. Sin embargo, aquí habría consecuencias graves.
Y vemos en el versículo 25 cómo le habla este platero a los otros artesanos, a los cuales dijo, reunidos con los oficiales, dijo, varones, sabéis que de este oficio tenemos ganancia. Y veis y oís. Estas son palabras interesantes. Cuando las leemos lentamente y les ponemos atención, versículo 26, si tienen en sus Biblias, y veis y oís que este Pablo, no solamente en Efeso, sino en muchas gentes de casi toda Asia, ha apartado con persuasión. ¿Has visto aquí la palabra otra vez persuasión? La predicación era persuasiva, era un razonamiento, se razonaba con las personas, se les decía cuánto necesitaban el perdón de Dios y que había solamente una forma en el cual podría venir la redención de Cristo. Y se explicaban estas cosas y a las personas se les ayudaba a entender que no era solamente, era una cosa, una falacia, sino era verdad, no era solamente una presentación aburrida. Y aquí no tenemos cosas falsas, aquí están las quejas. Dice aquí, y veis y oís. Ustedes tienen vecinos y ven sus vidas cambiadas, el interés cambiado, y ya no van al templo de Diana de Éfeso, y ya no compran nuestros productos. Y esa era la evidencia a todo su alrededor. Muchas personas cuyo estilo de vida había cambiado y habían abandonado todas estas supersticiones, y ahora estaban siguiendo a los predicadores cristianos. No solamente en Éfeso, sino también en las regiones alrededor. Y si leemos entre líneas aquí, en Hechos 19, podemos ver que la palabra había prevalecido poderosamente. Podemos ver la evidencia. Demetrio puede decir, no hay ninguno de vosotros quienes no han visto la evidencia del problema en el que estamos metidos. Este Pablo ha apartado con persuasión a muchas personas, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Una representación perfectamente correcta del apóstol Pablo y los otros predicadores. Y la conclusión, versículo 27, y no solamente hay peligro de que este negocio se nos vuelva en reproche, y ahora se hace un llamado a su patriotismo religioso, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida su majestad. ¿Acaso está exagerando? No necesariamente. Algunas personas dicen, bueno, él exagera diciendo que estos predicadores van a hacer que se colapse el templo, pero eso podía suceder. Si muchas personas eran convertidas, el templo perdía su ingreso y su interés y su reputación en las regiones de alrededor, y sí, entonces eso conllevaría a grandes pérdidas y deterioramiento y el colapso. Y eso es lo que pasó a su debido tiempo, de hecho. Y versículo 28, oídas estas cosas, llenáronse de ira, se llenaron de ira y dieron alarido diciendo, grande es Diana de los Efesos. Y esa iba a ser su frase repetitiva, como nos dice la narrativa. Y volviendo un momento al versículo 23, solamente un momento, veremos aquí una pista en todo esto. Entonces hubo un alboroto no pequeño acerca del camino, de ese camino. Es muy interesante que Lucas lo exprese así. El alboroto es al respecto de ese camino, ¿sí? Es al respecto de la pérdida de ganancia para estos artesanos, es al respecto del daño a su secta, la secta de Artemas o algo así. Y las Biblias aquí traducen el griego Artemas o una cosa así, este dios griego de la naturaleza y la fertilidad, etcétera. Un dios muy feo. En las imágenes, este dios de la tierra y de la naturaleza y la fertilidad. Y los traductores han escogido decir Diana, que no está en el original, pero era un dios romano, el dios romano de la cacería. Pero bueno, si no les molesta, podemos llamar a esta diosa Diana, y de hecho el griego dice Artemis, o una cosa así en el original,
Pero no es el asunto comercial lo que está aquí al centro de esto. Dice entonces, hubo un alboroto no pequeño cerca del camino. La pelea es al respecto de la fe cristiana y su camino distintivo a la salvación, que estaba molestando a estos judíos tercos y también estaba molestando a los paganos. Y entonces la queja de Demetrio es tomada por todos los tercos allí en la ciudad. Estas personas fijas en sus caminos, ellos no estaban haciendo mucho caso a la fortuna de Demetrio, porque allí hay una inquietud subyacente de que no se predicase el Evangelio, de ese mensaje de la conversión al respecto de la conversión y de la confianza en Cristo. Entonces la queja comercial es tomada de forma muy en serio por esa gran multitud. Versículo 29. Y la ciudad se llenó de confusión, y unánimes se arrojaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. También son nombrados en el siguiente capítulo, en el versículo 4, de entre 7 que viajaban con Pablo. Dice entonces, unánimes se arrojaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios. Allí ese teatro en Éfeso, que tendría unas 20.000 personas como un máximo. ¿Lo llenaban? Nos preguntamos. ¿Hubo suficiente gente que entrase allí con ellos? Pero bueno, la gente se llenó de confusión. Y esto nos trae a otro punto verdaderamente. La forma en la que la oposición al Evangelio es expresada es completamente algo irracional. Si puedo utilizar otra palabra, no tiene ningún sentido la oposición al Evangelio. Es algo que es completamente lo opuesto a algo inteligente. Esa es la oposición al Evangelio. Lo que pasa es que hay aquí un orador, alguien señalado, que pueda razonar en contra del mensaje de Pablo. ¿Habría algún razonamiento aquí? Este Pablo y sus predicadores con él dice que estas cosas no son dioses, los que son hechos con manos. Bueno, están mal por las siguientes razones. ¿Acaso iba a haber algo así? No, nada de esto. No iba a haber nada inteligente, no iba a haber nada racional, no iba a haber nada sensible, no, ninguna oposición adecuada que se estableciese, sino simplemente iba a haber el alboroto de la multitud a que tuvieran una repetición frenética de su frase repetitiva. Y eso avanzaría por bastante tiempo. Comenzando en el versículo 28, donde dice que se llenaron de ira y dieron alarido diciendo que era antes Diana o Artemas de los Efesios. Y toda la ciudad se llenó de confusión, excepto ese gran sector de la ciudad de personas que habían sido convertidas, que eran cristianos. Y ahora, por favor, mira la naturaleza vacía de la oposición al Evangelio. Voy a ir al versículo 32. Y otros gritaban otra cosa, porque la confusión estaba confusa. Unos gritaban una cosa y otros otra cosa. Y los más no sabían por qué se habían juntado. La mayoría no sabía por qué se habían reunido. No sabían cuál era la razón. Y hay una extraña referencia en el versículo 33. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro. ¿Quién es Alejandro? Es un judío, evidentemente. Y la gran posibilidad es que él sea una persona a quien Pablo hace referencia en otra parte, que era el copero, que le hizo mucho daño. Uno tiene que reconocer la posibilidad de que esta es la misma persona que menciona Pablo en otra parte. Y esto encajaría bien. Si Alejandro era un artesano en Efeso y hacía ídolos también y medallas y estatuas para estos paganos o preciosos de Efeso, si él estaba involucrado en ello, bueno, pues ¿qué estaba haciendo allí? Él era judío, un hombre judío. Y allí teniendo transigencia con el templo de Efeso. Eso es una cosa aparte. Pero los judíos artesanos transigentes empujaron a uno de entre los suyos para explicarle a la multitud, suponemos nosotros, que ello no tenía nada que ver con los cristianos y que si iba a haber una redada en contra de los cristianos y persecución y problema,
pues ellos no querían ser considerados como alguien que estaban de acuerdo con los cristianos. Esta es una posibilidad, una explicación posible de lo que vemos aquí en el versículo 33. Dice, y sacaron de entre la multitud a Alejandro empujándole a los judíos. Entonces Alejandro, pidiendo silencio con la mano, el griego dice que hizo que el tumulto se acallase y quería dar razón al pueblo, hacer una defensa ante el pueblo, ante la asamblea, para decir, como yo me imagino, esto no tiene nada que ver con los otros judíos, no se enojen con los judíos, son los cristianos las personas con las que ustedes tienen el problema. Y el versículo 34, más como reconocieron que era judío, fue hecha una voz de todos, y aquí está la parte importante, fue hecha una voz de todos que gritaron casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios, bueno, Artimas, quien sea, de los Efesios. 2 horas gritando esto. 2 horas de un griterío repetitivo con todas sus fuerzas. Esta es la oposición que se hace en contra del Evangelio.